Bueno, comenzamos un nuevo año, un nuevo momento con ustedes desde esta propuesta que se llama Quórum. Y me parece que los que estábamos trabajando comunitariamente en la información y en la construcción de mensajes, tenemos una extraordinaria oportunidad. El periodismo tiene una extraordinaria oportunidad. Sucede que el comentario se apropió de la política y la política se hizo carne en los medios. Y entonces los roles están cambiados. Y aquello del maniqueísmo que hace algunos años expuse en este programa, adquirió facetas, formas y volumen inimaginables, por lo menos para mí. Entonces, lo que vamos a acentuar en este año de transición política y de cambios que muchos auguran y esperan, es información. La información es el elemento por el cual uno va a argumentar su posición periodística y los que hacen política, por supuesto, deben hacerse de esos elementos a través de las fuentes propias o bien de los medios. Esto es histórico, es el ABC. El 24 de febrero hubo una sesión muy importante en el Consejo Deliberante y yo me voy a remitir a dos aspectos de esa sesión. Uno tiene que ver con lo legal y otro con lo político y el bochorno de la política. Lo legal es que, a mi criterio, esto es opinión, el Consejo Deliberante dejó pasar una muy buena oportunidad de mostrar que hay capacidades inherentes en dar una discusión que contenga ante un tema tan valioso para el sentido de la población como es el transporte público, construir, elaborar y conformar un pliego que hable del servicio. Eso el pliego, el segundo que envió el intendente West, porque así lo requirió el Consejo Deliberante delegando esa facultad, no contiene servicio. Y quiero decir, a partir de declaraciones públicas del señor intendente, preguntándose de dónde había salido aquello de los 10 años de prórroga, le quiero decir al intendente que él y su equipo elaboró una ordenanza en cuyo texto, en la primera hoja, aparece que el equipo técnico del gobierno, haciendo un análisis exhaustivo, y así está escrito, dio cuenta que la prórroga que tendría el Consejo Deliberante facultado para darle la perrita era de 10 años. Está escrito. Sí, al intendente West le digo, está escrito. Así que no es que salió de la nada, está allí, en la primera hoja. Lo segundo es que ese pliego en particular tenía dos elementos que a mi juicio son violatorios de la ley. Algunos me dijeron es irregular. Bueno, quien ostenta el poder puede hacer de la ley uso y abuso de la misma. Yo soy periodista. Entonces puedo entender que la ley orgánica, algo que muchos concejales desconocen y no la han visto en su vida, perdieron de vista el artículo 231 que establece, lo leo, podrá ser de 10 años el contrato original y la prórroga, tal cual lo establece la ley orgánica, 1/3. Esto es matemático, entonces podía ser una prórroga de 3 años y 3 meses, no de 10 años, tal cual lo establece un artículo del pliego, en donde el Ejecutivo negaba la facultad del Consejo Deliberante, establecido por ley orgánica, de la prórroga, pero además, y así lo escribió Gradín y compañía, se metía en un artículo de una ley vieja que ha tenido modificaciones, que es el decreto ley 16.378, que es la ley de transporte provincial, en donde West, a mi criterio, usaba ilegalmente la ley, ese decreto ley, y decía, los servicios, lo que dice la ley, los servicios de líneas comunales podrán ser sometidos al régimen de la presente ley cuando su conversión a intercomunales, mediante la extensión, ramificación, sea de uso público y de finalidad pública. Solo así, la prórroga, de acuerdo a lo que dice este decreto ley provincial, podrá ser igual al contrato original. Esto es 10 años. Esto está escrito, señor intendente. Esto no es un invento de nadie, sino que lo inventaron ustedes. Y yo escribí un artículo donde decía que el intendente hacía futurología, bien, porque creo que en un par de años la Perlita tendrá los recorridos intercomunales. Pero lo que se está discutiendo y lo que se discutió eran recorridos comunales. Por lo tanto, esto
no al lugar. Sin embargo, se escribió. El Consejo lo modificó de una manera muy laxa a mi criterio, diciendo que se debe ajustar a la ley orgánica. Se señaló, se escribió el artículo, el presidente del bloque, Carlos Benítez, me dijo, sale tal cual lo dije, y como lo dijo, queda abierta esta interpretación. El segundo elemento, que es también legal, ese pliego consagra a una sola empresa, porque habla de un solo oferente, es decir, se pueden presentar varias empresas, pero se va a licitar por todos los pisos. Está claro que la figura del monopolio en manos de la Perlita u otra empresa es eso. Y el relato dice que se enfrentó al monopolio. Pues bien, creo que sí. Ahora, eso no quita de que siga siendo monopolio. Se le va a tomar a la Perlita un canon si es que esto no va a la justicia, calculado en 12 millones de pesos al año. Ahora, la oposición presentó una propuesta que eran 600 toneladas de asfalto caliente. Y ahí me quedo en el tercer elemento, que tiene que ver con la información. ¿Sí? La prensa y la mayoría de los concejales, para no decir todos, desconocen el contrato que hoy vincula a la Perlita con el Ejecutivo. Y esto es por una decisión del Ejecutivo. Porque si tuviéramos acceso a ese contrato y las modificaciones, porque pasaron más de 10 años, tal vez sepamos en qué incumplió la empresa de aquel contrato del año 2004 y fundamentalmente algo que me inquieta, saber si el monopolio fue tan malo, de qué manera se multó a la empresa de Perlita, porque la municipalidad tiene ese poder de policía. A mí no me alcanza con una frase del intendente que diga dejaron de tirar asfalto caliente para poner cascotes, porque les recuerdo a quienes miran este programa que el año pasado la política oficial del gobierno fue tirar cascotes para sacar a los vecinos del barro. En todo caso, la empresa copió esa extraordinaria política para devolverle en algo a los vecinos lo que estos están reclamando. Se modificó el artículo 2. Y la siguiente modificación del oficialismo fue la ampliación de 2 recorridos y uno que conecte Cuartel Quinto con la maternidad. Hoy va a estar aquí un funcionario que estuvo en la Municipalidad de Moreno porque con él quiero hablar si ese recorrido ya está y la empresa no lo cumple. Lo otro no tiene que ver con lo legal y lo expresado hasta aquí se encuentra escrito. Lo otro tiene que ver con la política conceptuada como el uso de la fuerza y la decisión que ante una propuesta que no era indecente, era discutible la propuesta del Ejecutivo, se llegó al punto de una violencia física, una agresión física a Lucas Franco, que para mí fue premeditada. Y si el intendente Güez dice públicamente que repudia eso y también repudia otras formas de violencia, estamos ante un escenario un poco más complejo. Porque el gobierno tiene, primero, la facultad de hacer uso de la fuerza y segundo, interpretar las leyes como se le antoje, a diferencia de cualquier ciudadano común. Esto es, el gobierno tiene la fuerza y puede hacer uso legal de esa fuerza. Si un cartel con un colectivo de la Perlita y fotografía de los concejales es un acto de violencia, lo tienen que decir. Y automáticamente decirnos a todos nosotros cuáles son los límites que el propio gobierno establece como violentos y no violentos. Ya no estaríamos hablando de una democracia que es débil en sí misma, sino de otro sistema o de otro régimen. Porque lo peor que pasó no fue la trompada que recibió Lucas Franco de alguien que estaba junto al concejal Fraiz, Alberto Fraiz. Lo que es grave es que luego de esa trompada, las concejales Patricia Giovanola e Hilda Romano hayan dicho que no vieron nada de todo cuanto observaron, en primer lugar. Eso es más grave, porque legitima y le da lugar a que ese acto bochornoso y violento pueda replicarse. ¿En nombre de qué? De la mayoría, porque en definitiva el oficialismo sacó adelante el pliego. Y había obtenido el acompañamiento de muchos militantes para esa jornada. Como me dijeron algunos, fue innecesario. Creo que no. Creo que se resultó necesario para luego demostrar de qué manera los mecanismos institucionales terminan legitimando un hecho bochornoso que hacía muchos años no ocurría en el Consejo Deliberante. Y mire
que he estado cubriendo sesiones muy duras y muy tensas, y nunca se llegó a esa instancia cuando ya todo había concluido. Ahora tiene el fiscal Buscaglia la causa. La justicia deberá hacer algo, aunque yo no creo en esta justicia. Y mucho menos cuando los vínculos acá, en lo subterráneo, como llamo yo, no arriba, sino acá en Moreno, los vínculos entre el poder político y la justicia son extremadamente sólidos y en algunos casos visibles. Dicho esto, en términos informativos de lo que resulta el pliego y en términos políticos de lo que resultó, vamos a la presentación del programa y luego charlamos con el candidato a intendente por el Frente Renovador, Aníbal Acef. Está llegando Walter Festa, del peronismo kirchnerista, un hombre del Frente para la Victoria, y también está invitado para el día de hoy el exsecretario de Tránsito y Transporte de Moreno, el señor Oscar Siburu, para charlar sobre lo que no tiene el pliego y sobre la política. Propuesta en el primer programa de este año, hacia allí vamos. Muy bien. Aníbal Acef es uno de los aspirantes a la intendencia. Yo creo que estamos en una situación muy particular de la Argentina, Moreno es la excepción, en donde parece que todo se resuelve y se dirime arriba. Esto es, las figuras principales son las que bosquejan lo que luego en el entramado debe resultar en las bases, en el territorio, en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Aquello de la borocotización no fue un hecho aislado, sino que vino a perpetuarse en el tiempo, por lo menos para mí impactando en lo que es la política como elaboración de contenido y derivando en frentes. Y allí la figura más importante es la que después termina forjando no una plataforma, sino una candidatura. Se espera de Insaurralde, hay que saber qué sucede con Massa. ¿Cuánto para el gobierno es importante el crecimiento de la figura de Macri? Entonces, como Aníbal Acef estuvo en el PRO, y sabrá entender la primera pregunta, es si está claro, doctor Acef, que el Frente Renovador va a tener la posibilidad de unas primarias, donde está usted y Contreras, o puede ser que Massa diga, no, es uno solo. Y en ese caso, si usted cree que está cerrada la puerta con el PRO, sepa entender que la pregunta tiene que ver con esto que usted lo conoce mucho más que yo, que es la volatilidad de la política y de los frentes. Bueno, buenas tardes. Primero, es bueno aclarar que yo del PRO me fui en buenos términos. Se fue en buenos términos. Con los que siempre creía que el crecimiento del partido debe darse en forma continua. Le voy a regalar el micrófono. Bueno, muy bien, gracias. Que el partido debe tener un crecimiento continuo. Mis disidencias fueron que en el año 2011 y 2013 el PRO fue en la boleta de Duhalde, Ramiro Tagliaferro, que es el marido, lo pongo como referencia, de la actual vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, fue como segundo candidato a diputado provincial. Y se nos pidió que colaborábamos en esa lista. No tiene cerrada la puerta en el PRO. Espera que termino. Y en el año 2013, el bloque nuestro de senadores, que era Unión Pro Peronista, en diversas secciones electorales, incluido Mauricio Macri, constituyen y arman el Frente Renovador, lo cual el PRO lleva a 4 legisladores nacionales y un legislador provincial. Mi disidencia con un sector importante de que yo siempre estaba en desacuerdo me motivaron a alejarme del PRO. Yo tengo excelente relación con todos los referentes, no soy un borocotó, yo sigo pensando exactamente igual. El Frente Renovador se nutre de radicales, justicialistas, vecinalistas e independientes en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, y nosotros en el ámbito local no tenemos ningún grado de vinculación con el gobierno local, como otros lo tienen o son soveltados o sustentados por el gobierno
local. Yo, en mi caso particular, no tengo ningún vínculo, ningún empleado, ninguna persona que trabaje o que tenga ayuda del gobierno municipal. Ahora, en este escenario que le preguntaba... Espera que termino, pero vos bien dijiste, bien dijiste vos, hoy se vota ideas y liderazgos, porque los partidos sean... Candidaturas, doctor. Bueno, o liderazgo, está bien. Bueno, pero vos nombraste referentes nacionales, Sí. y los referentes nacionales llevan a cabo un liderazgo. En el orden local también nos nutrimos de distintos componentes que han transitado por otros partidos políticos y que hoy están también trabajando en el ámbito que hoy estamos. La pregunta es dónde iba enfocada. Si es una locura pensar, doctor Acef, que por esta volatilidad puede ser que Massa diga, bueno, ¿es Acef o es Contreras? Es uno solo. Y entonces hay uno que quiere seguir jugando. Entonces por eso le preguntaba si la puerta del PRO es algo que usted la encuentra cerrada ante un escenario de esas características. En absoluto. Pero primeramente nosotros estamos en una instancia en la cual va a haber internas. Entonces yo no vinculo ningún tipo de esas cosas. Lo que le quería decir es que yo creo y estoy seguro que va a haber unidad en muchos frentes electorales. Yo no creo que esto quede solamente en una sola candidatura en el ámbito nacional. Creo que la oposición debe unirse. ¿Qué es un equipo técnico? Es un conjunto de personas que estudian los problemas. ¿Usted tiene un equipo técnico? Lo tengo bien formado. Ajá. ¿Y tiene un programa de gobierno? Pero por supuesto. Sí. Así que además de la candidatura, conozco la municipalidad y sí, tenemos a cabo un plan de gobierno en cuestiones que hacen al saneamiento administrativo que la municipalidad requiere, a una política de infraestructura permanente, a una racionalidad de los recursos, a un equilibrio presupuestario, a tener una buena vinculación como hoy la tiene el gobierno nacional, el gobierno municipal con el gobierno nacional y provincial. Es muy importante la ayuda que el gobierno nacional le envía al gobierno local. Creo que es aprovechada, pero no ahora, de muchos años, porque una gestión se mide en el tiempo también. No en los últimos meses, sino en los desarrollos de todos los años, porque hay responsabilidades políticas. Entonces yo no puedo medir una gestión como hoy bien la promociona los funcionarios locales en algunas cuestiones, pero yo mido en los 20 años de gestión. Y los 20 años de gestión, para mí, no son satisfactorios para el desarrollo del partido de Moreno. Quiero volver a algo que lo hemos charlado en tantas oportunidades, porque son muchos años que usted hace política y que hago periodismo, ¿no? Usted me ha dicho, y lo ha dicho públicamente, que yo no diría que era inviable, pero poco probable en todo caso, que Macri fuese presidente sin tener estructura. Y nos encontramos hoy en donde, por este imperio de las encuestas, donde las encuestas van diciéndole al votante qué es lo que tiene que votar, lo cual hay una pérdida de lo que es la masa crítica de la política, que Macri puede ser presidente. Explíquemelo. Mire, yo tengo una lectura distinta. No es que Macri tiene estructura, quiero decir, Me hace acordar el año 97, la candidatura de Fernández de Mejide contra el aparato poderoso del dualdismo de la provincia de Buenos Aires, y finalmente se impuso Fernández de Mejide. Yo hoy veo, sí, un escenario de paridad en algunos aspectos, pero en otros aspectos yo veo que en más el ámbito del conurbano, Macri no ha crecido la figura de Macri. Y está corroborado las encuestas. También entiendo que hay una enorme operación de prensa para colocar como el mejor referente. Ahora, si Macri usted me pone, ¿tiene condiciones para ser presidente? Yo considero que sí. Los candidatos... ¿Se puede ser presidente sin estructura? No, yo creo que no, pero no me dejas terminar la respuesta. Yo te estoy diciendo de que, y te lo dije al principio de mi respuesta, acá esto no está terminado, porque nadie puede llegar con pocos diputados para hacer las reformas que se requieren o que los distintos candidatos opositores proponen, ni sin gobernadores que apoyen las distintas políticas que los candidatos quieren entablar. Entonces, yo creo que no está terminado todo esto. Hay una enorme paridad, el Frente por la Victoria sigue siendo una fuerza poderosa, tiene un piso importante, desconocer eso sería necio. Entonces, acá se requiere de desprendimiento, de unidad, pero no de una unidad electoral, de una unidad de un programa en el cual el conjunto de la población sepa hacia dónde se va. Uno de los males de la Argentina, yo estos años he recorrido mucho América Latina y Estados Unidos como observador electoral, los partidos políticos, tanto me tocó Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos, los partidos políticos, sus candidatos y en los debates explicitan lo que van a hacer. No ocultan en 4 o 5 puntos fundamentales lo que van a hacer
si llegan al gobierno. Y aquí falta debate y discusión sobre los distintos temas. Entonces después las enormes desilusiones y el enorme divorcio que hay entre la política y lo que el ciudadano quiere. Entonces acá hay que debatir. Yo creo que no está terminado. Insisto, se requieren alianzas muy importantes, no solamente para ganar la elección, sino para gobernar. Acá debe haber un gran consenso nacional y en el ámbito municipal lo mismo, para poder gobernar y poder llevar a cabo políticas públicas que se sostengan en el tiempo, que sean llevaderas y que el conjunto de la población entienda. Acá hay temas como la inseguridad, el transporte público, la infraestructura, los planes de vivienda, los planes sociales, los planes educativos que requieren enormes consensos para que perduren en el tiempo. Explíqueme cómo sería un gran consenso al que usted llamaría, siendo intendente, pero ¿cómo es el gran consenso? Es decir, ¿qué actores deben estar en ese gran consenso? Todos los que tengan representatividad, todos los que tengan participación política y que realmente tengan interés en que esto funcione. Y quiero ser claro, a mí los tirabombas, los que obstruyen las gestiones a través de métodos que no son los democráticos, no me interesan. No se puede charlar con una persona que cree que a través de la violencia, la descalificación, se pueden construir políticas. Ahora, todas las demás herramientas son válidas, debe haber diálogo. Y el diálogo tiene que llevar a cabo soluciones y racionalizaciones en los temas fundamentales que hace falta en Moreno y en la provincia. ¿Es parte de la vida democrática? ¿La protesta? ¿Cuál protesta? ¿La protesta violenta o la protesta como corresponde? Es muy interesante. Porque dentro de los derechos, ¿qué es la violencia? Dentro de los derechos está reconocido el derecho a la huelga como el derecho a protestar o a peticionar. Es clara la Constitución Nacional, es clara la Constitución Provincial. Ahora, no creo en los métodos violentos. Yo descreo de los métodos violentos. Los métodos violentos no conducen a nada. Vos recién enumeraste hechos de violencia en el Consejo. A mí me tocó, siendo concejal, y acá está seguro que también está presente, un año nos atacaron el Consejo Deliberante, lo quemaron, nos atacaron de una manera violenta por una ley que era nacional, un grupo de personas, unas 100 personas, y hicieron un desastre en el Consejo Deliberante de un tema que no competía al ámbito de Moreno, que era la no imputabilidad o no de los menores, que era un tema nacional y provincial, y rompieron medio consejo. Tuvo que venir la Guardia de Infantería. Eso no es un método de protesta democrático. Si no teníamos nada... Primero, nadie le escapa a la discusión, pero segundo, imponer violentamente un criterio me parece que no es lo que corresponde. Y yo lo viví. Quemaron la puerta, rompieron las ventanas, rodearon la municipalidad, el Consejo Deliberante, con un tema que se puede debatir y discutir tranquilamente, pero no imponer un criterio a través de la violencia. Bueno, esos métodos no deben existir. Doctor, la última. ¿Considera que es un año para que se pueda dar en este programa o en cualquier programa un debate entre posturas, ideas y propuestas? Yo creo que sería... ¿Usted cree que se puede? ¿Está de acuerdo con eso? Creo que sería muy fructífero. Ajá. Los que sean candidatos, por supuesto, la gente que tiene mayor representatividad y seriedad, entablar un debate extenso, largo, público, si se quiere a través de los llamados telefónicos, en el cual la gente o de los medios de comunicación, bueno, que intervenga y pregunte. El ciudadano debe saber lo que los gobernantes piensan hacer con su destino. El Estado es de todo el conjunto de la población, quien representa es un periodo de tiempo, nadie es dueño del Estado, sino el conjunto de la población argentina. Creo que es necesario un debate, es necesario explicar qué es lo que se va a hacer, responsabilizarse sobre lo que se va a hacer, y tener criterios de convivencia dentro de lo que permite el ámbito de la municipalidad con un acotado presupuesto y con tantas necesidades. Agradezco su presencia. No, gracias a vos. Quédese quieto ahí, porque va a cruzar ante la cámara. Quiero decir, en función de lo que planteaba en la editorial, de la importancia de la información, cómo se comunica y cuánto se construye a través de eso. El día lunes, Scioli abrió el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura. Luego de decir buenas tardes y agradecer a todos los presentes, le agradeció a los gremios porque habían acordado en paritaria lo que se llama recomposición salarial. Es muy impresionante porque a esa hora había un 90% de acatamiento de un paro convocado por UDOCBA y FEB. Para los medios nacionales las clases en la provincia de Buenos Aires empezaron el lunes. En realidad acá en Moreno comenzaron hoy. Para entender la importancia del manejo de los medios y cómo la política y los políticos tienen más que nunca en cuenta este resorte que parece ser juega y mucho en una coyuntura electoral de esta magnitud que empezamos a vivir este año. Pausa y viene Festa o Seguro. Bueno, cualquiera de los dos. Aquí lo espero.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Cuestión de la perlita, que quienes estuvimos ese día en la sesión, creo que se dijo la perlita en 3 oportunidades. Hay un respeto más que moderado para la empresa que administra un poder, y esto está claro. A mí me queda una sensación que es aquello que Groucho Marx dijo en algún momento: tengo principios, si no le gusta tengo otros, ¿no? Entonces, depende en esta amplitud en que nos manejamos cuán difuso se vuelve lo que efectivamente debió hacer el Consejo Deliberante e hizo. Está Walter Festa, que emitió un durísimo comunicado que fue levantado hasta por la NASA, más o menos, ¿sí? Y a mí me hubiera más que gustado, yo creo que hubiera sido muy útil para acotar esto de los principios tan volátiles, que hubiera dicho esto que está acá, Festa, en el recinto. Esto es, si se está construyendo un monopolio porque efectivamente eso tiene el pliego, una propuesta hubiese sido, bueno, dividamos el territorio y hagamos que las empresas se presenten. Bueno, la primera pregunta para Festa es si consideró, concejal, que esto no se podía decir en el recinto, que está aquí, que lleva como título: Unidos y organizados, trabaja para el pueblo, no para los monopolios. Había espacio, había tiempo, no se puede dar esa discusión en el Consejo Deliberante, que es el templo de la democracia, la casa de la democracia. Sí, sí, está todo bien, pero vos sabés muy bien también que en realidad yo siempre fui sincero en este sentido de mi rol como concejal, y también es cierto que es un espacio que yo no lo veo que haya sido verdaderamente constructivo este último tiempo. El Consejo Deliberante. Lo dije, sí, eso claro, eso lo sostiene de que llegó al Consejo. Lo dije claramente. A mí me pareció una puesta en escena, no fue un debate verdaderamente que se haya ido a fondo. Entonces, esa puesta en escena, un circo donde cada concejal del oficialismo lo que tenía que decir primero era que en nombre del Frente para la Victoria y apoyando a Mariano Bues, el único referente del Frente para la Victoria de Moreno, aprobaban este pliego ultraquinerista. Es lo que dijeron todos los concejales, hasta aquellos que nunca hablaron. Eso lo vimos todos. En este sentido, yo creo que estaban totalmente convencidos de que tenían las manos. Ahora, al ser una puesta en escena, ¿no era el lugar precisamente como para interpelar eso? Lo dije varias veces, es un lugar donde no me siento cómodo, y la verdad que lo que hice fue no ponerlo en común en ese momento, pero sí lo manifesté públicamente, y yo quería también el voto nominal y lo manifestamos en forma negativa, diciéndome por ahí al oído algún que otro compañero del Frente para la Victoria que no era kirchnerista. Entonces, nosotros tenemos muy claro nuestra postura. Sabemos que es un pliego
que no es antimonopólico, que está preparado para este monopolio o para otro, y si yo no tengo problema de nombrar a La Perlita, yo no tengo nada que ver con La Perlita. Está más que claro que es o para La Perlita o para otra empresa. Y en este sentido, también el voto nuestro no es un voto que es de Walter Festa o Giselle González. Detrás nuestro teníamos también el consenso de los demás ellos. Acá del tengo, Frente por la permítame, Victoria. mire, acá los que firmaron esta carta y este documento es peronismo kirchnerista, Partido de la Concertación Forja, Nuevo Encuentro, Miles, Colina, Proyecto Nacional La Cámpora. Sí, sí. Es decir que yo puedo decir que una parte del kirchnerismo entiende que se traicionó al kirchnerismo. Una parte del kirchnerismo puro entiende... Que se traicionó al kirchnerismo Sí, puro. Totalmente. Nosotros no creemos que acá lo que se fue a la práctica de un pejotismo tradicional. En realidad, ¿qué tiene de revolucionario ese pliego que se aprobó? No viene ni veo nada de revolucionario. Así se lo planteó, como una cuestión revolucionaria. Creo que se discutía o plata para el municipio, ¿qué seguridad nos da el intendente cómo la va a utilizar si convivió 20 años con La Perlita? O sea, ¿cuál es la confianza de que Mariano Güez nos diga a nosotros que va a arreglar las calles con la plata de La Perlita y qué sabemos dónde lo va a destinar? Como el fondo educativo, ¿qué sabemos? Bueno, es un fondo específico, un recurso afectado. Bueno, lo que yo digo es, ¿será que ahora sí, después de 20 años y de este presente, Sí. le vamos a confiar al intendente cómo va a invertir la plata? La verdad que yo no le creo. Y por otro lado se discutía si era un canon o era refugios y cámara. Asfalto caliente. Asfalto caliente. Sí. Y digo, bueno, yo la verdad que estuvimos totalmente en desacuerdo con esto, lo planteamos internamente en las mesas de discusión que hemos tenido y la verdad que decidimos votar negativo. ¿Usted pudo ir a discutir en las últimas 2 reuniones de la comisión? Hemos estado presentes en el cual se discutía y se charlaba las diferentes posturas. No estuvo muy claro todo en principio y hubo mucha confusión. O sea, en ese sentido hemos estado en 2 reuniones donde verdaderamente vimos que estaba muy confuso y había más reuniones por fuera que por dentro de la comisión. Bueno, yo quiero decir algo que no lo planteé en la editorial. El día 29 de diciembre, fue diciembre, ¿no? Cuando no hay quórum, el pliego que se votó el 24 tiene 2 modificaciones de aquel que Sí. Güez solicitó. Las modificaciones, hay una que después le voy a charlar con Siguru, que de transporte sabe muchísimo, que la más significativa y además destacada por Graciela Benítez Caballero, por Mariel Fernández y creo que por todo el oficialismo, excepto Festa, porque Festa es oficialista, es del Frente para la Victoria. Aquello de las terminales nacionales que también he hablado con Siguru y que explica un cambio de época y una continuidad distinta a la que veníamos observando. El cambio significativo tiene que ver con un recorrido que debería vincular y conectar Cuartel Quinto con la maternidad de Trujillo. El otro debía darse porque tenía que ver con el artículo 2. Pero cuando digo el artículo 2, que para mí era una ilegalidad manifiesta, para otros puede ser una irregularidad, es que en diciembre ningún concejal observó esto. Nadie habló de ese artículo en donde el Ejecutivo asumía por sí la posibilidad de prorrogar incluso 10 años. Y está escrito, como lo dije en la editorial, está escrito, no está inventado. Nadie lo objetó. Y tampoco hubo una objeción importante en el Consejo, porque daba cuenta, si se hacía, que el Consejo se asume con un poder propio para dar una discusión desde lo legislativo cuando es poder concedente del transporte. Tampoco se dio eso. Así que esas son las 2 modificaciones. Si lo hubieran logrado esas modificaciones en diciembre, por ahí no estábamos el 24 con esta situación. Es decir, yo no creo que sea eso lo medular que se discutió y que impidió el quórum de diciembre. No lo creo. No lo creo en absoluto. Bueno, ¿Usted qué cree que pasó en diciembre? En principio no hubo un espíritu de dar quórum ese día. ¿Pero por qué? Y porque no estaba bien claro el pliego, nunca se discutió. Sí, llegó 2 o 3 días antes. O sea, lo que vos estás diciendo... En los primeros días de diciembre claro, llegó el pliego. pero lo que vos estás diciendo es una cuestión que nunca se discutió, ni siquiera una reunión para hablar de ese tema. Lo que sí yo reconozco, un sector del periodismo en el que vos estuviste y un sector también del grupo de Luca Franco, remarcaron esto y que me parece válido, buenísimo. Buenísimo. Y creo que se modificó, bueno, por suerte. Pero el espíritu real era la eternidad de la perlita de lo que sea. Era 10 años más 10 años más. Ese era el espíritu. Y si vos ves el principio, el principio del pliego fue ese. No hay duda. Eran 10 y 10 años más. Se aseguraban 20 años por lo menos. Usted es el sucesor de Güez ante cualquier eventualidad. ¿Sí? ¿Y se prepara ante una eventualidad o no? La verdad que yo me gustaría ser electo por el pueblo,
trabajo para eso. ¿A usted lo eligió el pueblo? Sí, sí, pero, para ser intendente, ¿no? Ah. Para ser intendente. Lo que digo es, en ningún momento pensé en esa eventualidad. Sí trabajé fuertemente el primer día para ser intendente algún día y tener el orgullo que el pueblo nos elija. Para eso estamos trabajando todos los días. ¿Es invencible, Wes? No. Tú me vas a decir, no, el año pasado, el 2013, Ya perdieron. perdió, está en jaque. Perdió en el 2000. ¿Está en jaque? Está en jaque, ¿Por sí. qué? Perdió en el 2013, no se animó a participar de la interna del PJ contra nosotros en diciembre del 2013. Hizo todo lo posible. En las elecciones partidarias, me dice. Claro. Sí. Hizo todo lo posible echándonos a todos los municipales a nosotros para pararnos. Pidió por nosotros el ANSES. Sigue pidiendo para que nos paren y acá estamos, más fuerte que nunca, hemos crecido y hoy estamos dándole batalla día a día en la calle. Y estoy totalmente convencido que hay una etapa que se termina. La etapa de estos 20 años de Mariano Wes se acaba ahora en el 2015 o un poco más adelante, pero se termina. No es lo mismo 2015 y 2019. No, yo quiero que se acabe ahora, no hay duda de eso. Yo también siempre dije y reconozco que he sido parte de este espacio y que también me sentí decepcionado, como se siente decepcionado gran parte del pueblo de Moreno. En este sentido, yo lo que creo es que evidentemente tenemos que construir, para poder ganarle a una estructura como la de Wes, hay que construir una fuerza política de abajo hacia arriba, con la fuerza de la gente, y eso es lo que estamos construyendo día a día. Yo se lo pregunté en el bloque anterior a Sef, porque creo que... Sí, un debate importante. No, sí. digo, la volatilidad no hace a la certeza, ¿no? Y entonces lleva a que todos tengan que jugar a veces partidos que son distintos al actual. Entonces la pregunta va en la dirección si usted tiene la garantía, o si existe la garantía, que pueda disputar la interna, es decir, que haya primarias y que usted enfrente a Wes como lo quiere enfrentar, en agosto. En principio, en política no hay ninguna garantía hasta el último momento. Ahora, sí es cierto de que cuando uno existe y es un actor político fuerte y mide en la encuesta, condiciona cualquier tipo de decisión política. Nosotros en el 2013 también quisimos ser parte de las pasos, haciendo la interna también al intendente y no nos dejaron, pero también es cierto que no existíamos. No existíamos, o sea, verdaderamente uno puede tener intenciones, pero tiene que existir también en los números. Hoy vemos otra realidad y la verdad que por lo que yo veo, creo que se avecina una interna histórica dentro del justicialismo. Eso no me hace acordar quizás a aquella del año 95 o la que hizo Oscar Seguro, mi compañero Oscar Seguro, allá en el 2005. Entonces, lo que digo es, evidentemente, en Moreno el peronismo va a tener dos expresiones. La expresión del mismo de hace 20 años y la nuestra, que tenemos todas las ganas de cambiar la historia. Usted es parte de la generación que cuando llegó al Consejo Deliberante dijeron somos los nuevos y venimos a cambiar todo. Es decir, tengo los archivos, que eso es lo que decía usted, ¿no? Y yo trato de hablar sobre lo que se ha dicho y la información. La sesión del 24, sí. ¿Qué fue? ¿Eso es parte de lo nuevo? No solamente por el contenido que fue... Sí, por lo que pasó después. Una discusión, ni siquiera se llegó a debate, sino todo el contexto, lo previo, el durante y el después. No hay duda, ¿Y eso qué es? No hay duda que a veces el poder te contamina y el poder también te lleva a cometer errores, y yo creo que lamentablemente hay muchos compañeros, hay algunos compañeros jóvenes que se equivocan y se transforman rápidamente en jóvenes dirigentes, pero con una mentalidad y los vicios de los grandes. De eso yo no tengo duda. Creo que esto ya no es responsabilidad de los grandes. Los chicos crecen y se vuelven hombres, por eso digo, y me hago cargo generacionalmente de las equivocaciones que por ahí se han cometido. Lo que sí está claro es que el tiempo que se viene, sin duda, es un tiempo distinto. Yo sigo aspirando a que tiene que haber un recambio generacional muy importante y dirigencial en Moreno. De eso no hay duda. Digo, no, en los últimos 24 años de la política de Moreno tenemos 31 años de democracia y 24 años han sido protagonistas dos apellidos, Acef y Wes. Entonces, creo que es tiempo de cambio. Nosotros estamos preparándonos para eso y trabajando fuertemente desde ahí, demostrando gestión con el ANSES, todo lo que se puede hacer, militando fuertemente e instalándonos. Uno no gana una elección de un día para el otro y no instala un apellido de un día para el otro. Esto es un proyecto político. Lo que tenemos muy claro es que podemos ganar o perder. Estamos decididos a competir. Si ganamos somos intendentes y si no ganamos quedará en pie un proyecto político muy fuerte hacia adelante. Imaginemos otro escenario que no sea ese, que usted no gana la intendencia, pero disputa las pasos y le gana a Wes. Sí. ¿Y qué hace con la fuerza que tiene usted? Nosotros, ¿A quién acompaña? Nosotros somos peronistas, sí,
Y sabemos muy bien No me diga que... el que gana conduce y el que pierde acompaña. Eso espero que también lo entienda el intendente cuando el día, creo que es agosto 24, me parece Sí, el día de creo que agosto, sí. también lo diga él. Nosotros somos conscientes de eso. Ahora, yo me animo a competir y totalmente decidido. No comparto nada la historia de Mariano Güez en este presente, estos últimos 4 años. No comparto nada. Pero si lamentablemente el pueblo que tiene nuevamente la oportunidad de elegir no nos elige y sigue con Güez, evidentemente será así. Es decir, que si usted pierda la interna, va a trabajar junto a Güez para que sea yo voy a intendente en trabajar diciembre. para la lista de la presidenta. Voy a trabajar para la lista de la presidenta. Ajá. Evidentemente, habría que preguntarle también esto a él, ¿eh? Sería importante preguntarle al supuestamente invencible. Habría que preguntarle a él. Decirle ya desde ahora a ver si él pierde la interna, si se anima a acompañarnos a nosotros. A ver qué piensa. La última, Festi, gracias por estar aquí en el primer Al programa. contrario. ¿Se va a presentar, Güez? ¿Qué pregunta? Ojalá pudiéramos saber. Nos gustaría que se presente, ¿eh? Nosotros queremos ganarle a él. Nos gustaría. Y depende de las Yo encuestas creo que se presente o no. Creo que sí. Que Creo que de sí. las encuestas. Creo que sí. Tipo, va a depender con el mucho. liderazgo de Güez se maneja por encuestas. Va a depender mucho de esta cuestión. Habría que preguntarle por qué tan cerca hasta estos tiempos en cada acto de la presidenta en primera fila, qué busca. Habría que fijarse en todos esos detalles. Yo creo que se presentan los dos. Le agrego una más. Le porque agrego siempre- los dos. La última. ¿Güez expresa el kirchnerismo? ¿Una parte del kirchnerismo no expresa nada del kirchnerismo? Y si vos te fijás, ¿quién votó el pliego? Fueron 4 concejales que pasaron por el Frente Renovador, digamos, 6 concejales de Agrupación Pueblo Libre, ahí son 10. Un sindicato, Walter Correa. no sé, persona de la comisión, una agrupación del PJ amiga, La voz del carril. y podríamos decir que el Movimiento Evita, Claro. una parte. Y ahí tenemos la firma de Nuevo Encuentro, de la Cámpora, peronismo kirchnerista, de Miles, Proyecto Nacional, Colina. Se está más que claro. Es decir, si hubieran estado todos estos grupos en el Consejo, estábamos frente a una revolución entonces, ¿no? Probablemente, por lo que dice usted. Una discusión por ahí interna muy fuerte. Pero no hay duda de que verdaderamente no representa la totalidad del kirchnerismo. Representará una parte. Yo no puedo decir no es el proyecto. Lo que sí está claro de que tampoco es la totalidad del proyecto. Ahí está más que claro. Gracias por estar aquí, ¿eh? Al contrario. Suerte en la carrera. Muchas ¿Habrá gracias. internas? Esa es la pregunta. Bueno, Sí, seguro. ya viene, quédese ahí, no se me mueva porque si no, la cámara, el que viene ahora es Oscar Siburu. Tengo acá para Siburu el recorrido famoso que conectaría Cuartel Quinto con Trujillo. ¿Ya existe o no? Ya venimos. Tenemos un déjà vu, estamos en 2015, por las dudas si ven algunas publicidades, pero arrancamos así, para que no se olviden de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, el recorrido en cuestión, que fue destacadísimo por Carlos Benítez como presidente del bloque Frente a la Victoria, además de decir el aspecto legal, que era el artículo 2, al que ya he hecho referencia,
Es el siguiente, es Ruta 24, calle Galarza, Quirno Costa, pasando por la Técnica 5, San Fernando, Someller, Avenida Kirchner, hasta Arroyo Pinazo. Esa es una ampliación. Y el que hace referencia a la maternidad de Trujuy es este porque hay otras... Sí, hay pero vos me estás, está partiendo acá. de Cuartel Quinto y estás llegando al fondo de Cuartel Quinto. Sí. ¿Y cuál es la parte de Trujuy? Esto que te acabo de leer, a ver. No, Galarza es Cuartel Quinto. Galarza y Ruta 25. Y termina en Pinazo y Derqui, sería siempre Cuartel Quinto. No salimos de Cuartel Sale Quinto. de Estación de Moreno, calle España, Puente Gaona, Sí. es Ruta 23, Massa, Maternidad Estela de Carlotto, Avenida Kirchner, Avenida Caveri, Roldán, Antártida Argentina, Carriego, Álvarez Prado, Murillo, El Taller, Los Aromos, Discépolo, Los Olmos, Fray Luis de León, Juana Zurduy, Mosconi, Verdaguer, Batalla de Salta, Portugal, Ruta 24, decime opción después hasta Los Olmos. Decime después Los Olmos. me pedí, vos sabés que, para que me pongo esto. Bueno, habría que... bueno. Después de Los Olmos, Fray Luis de León, Juana Zurduy, Mosconi, Verdaguer, Batalla de Salta, Portugal, Ruta 24. Bueno, en la realidad hay un recorrido interprovincial Sí. de hace muchísimos años, que fue, si vos recordás, en el 2005, la puja porque en ese momento La Perlita hacía el recorrido que iba a Santa Brígida Sí. y cobraba la tercera sección, respaldándose en ese recorrido, que era el de 311, que iba por Los Olmos, iba 6 cuadras por el distrito de San Miguel, y después seguía por el costado de la base. No recuerdo cuál es el nombre de la calle, que es la que divide. Cuando van a tercera sección, interviene el Consejo Deliberante. Claro, entonces yo hice una presentación en el cual se tuvo que cobrar segunda sección porque ese recorrido que es provincial, hacía años que no se efectuaba, entonces no se justificaba que la gente que iba a Santa Brígida pagara una tercera sección de un recorrido provincial cuando era nada más que comunal, porque ya hacía tiempo que no se hacía, en virtud de que las 6 cuadras que hacía sobre San Miguel para conectar, digamos, Santa Brígida con la base, estaban destruidas. Bueno, ¿y ahora cómo se hace con esto? Esto que te acabo de leer. Habría... ¿Es un avance? ¿Lo considerás que presentaba así? A ver, Cuartel Quinto, Trujuy, Maternidad, Estela de Carlotto, pero ¿quién puede discutir eso? Rubén, que se conecte Cuartel Quinto con Trujuy, por supuesto que es un avance. Claro. Ahora yo pregunto, revolucionario no tiene nada. ¿Por qué no se pide a la Dirección Provincial de Transporte que La Perlita con su recorrido provincial lo cumple y listo? O sea, es un avance. Como hubiera sido un avance haberlo pedido hace 10 años atrás que se cumpla. O sea, de revolucionario nada. De nuevo, menos. Vos viste el pliego. El año pasado lo discutimos en 2 oportunidades con vos acá. Yo dije, de servicio no hay nada. Es decir, que si después de 10 años, y a ustedes lo señalan como los autores del contrato obsoleto, que quedó rápidamente obsoleto, yo miro el pliego hoy, digo, ya nace obsoleto. Salvo que pensemos que un canon puede resolver lo que es el servicio en la integralidad. La verdad es que yo hasta ahí no quisiera llegar en la estupidez, porque no es un asfalto por sí el asfalto que me da el mejor servicio. No lo es, en absoluto. No. Ya lo hablábamos el año pasado. Yo creo que, y lo hablaba siendo secretario con Mariano Bues, secretario de Mariano Bues, y le decía, o sea que, y en un momento él me dijo que hasta se iba a tratar de, mediante una universidad, hacer un estudio, porque yo le había expuesto que era el momento ideal para cambiar y transformar el transporte de Moreno, desde que dejara de ser desde los barrios hacia la estación, donde, digamos, congestiona todo el centro y todo, para hacer recorridos que interconectaran los barrios y se cambiara con la misma cantidad de unidades subsidiadas el eje de los recorridos. Bueno, indudablemente no se hizo, se perdió la oportunidad histórica y yo siempre te lo dije, para mí el pliego es y sigue siendo un mamarracho, no creo que ese va a ser un pliego que se vaya a ver la luz en el gobierno de Mariano Bues, por el solo sencillamente que para mí es incumplible. Yo creo que la realidad, que es lo que se quiere hacer, independientemente del monopolio de la empresa o no, o sea, digamos, decir, la única que rompe los asfaltos es la empresa para no reconocer que los asfaltos en su momento no fueron hechos en la forma que se correspondía, por eso se rompieron, o sea, sin los desagües correspondientes, sin las terminaciones de obra que correspondía y sin el material
que se necesitaba para ese tipo de asfaltos, por eso se rompieron. Ahora, a nivel nacional se puede construir una noticia y aun cuando no tenga grados de certeza o de verosimilitud, funciona. Miente que algo quedará. Está bien, pero la pregunta es si acá eso. funciona. Si vos creés que acá en territorio, en Moreno, la idea expuesta de la confrontación con el monopolio, aunque la figura es monopolio, sea la Perlita o X, Y habría, puede tener algún tipo de habría que incidencia. preguntar a los vecinos que tienen rota la calle por la cual no pasa un colectivo. Ahí vas a tener la respuesta. Sí, yo ya tengo esa respuesta. Te pregunto a vos como dirigente No, político a ver, si eso puede tener algún tipo de incidencia y ser creíble en parte, como sucede a nivel nacional. No, yo creo que Mariano Güez es una persona muy inteligente y estratégicamente es brillante. Y bueno, yo creo que lo que busca con el pliego es tener, digamos, un caballito de batalla revolucionario en la campaña, cuando en realidad esto no lo es. Y yo creo que dudo que haya empresas que se presenten con este pliego, porque la realidad... y si hubiera sido acompañado, por lo que se hablaba antes con Walter acá, por el gobierno nacional, esto hubiera sido revolucionario y transmitido a otros municipios. Es decir, si el gobierno nacional acompañaba... Avalado. No. Inclusive estamos hablando de servicios. De Pues servicios. yo entiendo el aval de ese servicios. sentido, ¿no? Es De servicio. Mejor prestación. Yo les recuerdo a quienes miran el programa que siendo secretario de Transporte, con seguro hace muchos años, ¿hace cuántos años que fuiste secretario de Transporte acá? Lo último con Mariano Güez hasta hace un año. Sí, y antes fuiste director de Transporte. Sí, fui el primer director de tránsito de Mariano Güez. Yo me acuerdo de discusiones que tenía con Siguru respecto a la necesidad de conectar el norte con el sur. Sí. Tan simple como esto. Y yo me pregunto si el pliego, el que se votó después de 10 años de obsoleto, vincula el norte con el sur. No, tiene un solo recorrido que va por el recién inaugurado túnel bajo nivel y nada más. O sea, no tiene nada de revolucionario el pliego. Pero aparte, vuelvo a insistir, todo pliego es totalmente abstracto si primero no se tiene en cuenta cuántas unidades subsidiarias hay porque si no estamos legislando... 303 unidades. Bueno, pues si no estamos... Y bueno, ¿y cuántas unidades se necesitan para ampliar, para hacer este pliego? Para hacer porque este pliego. Si no estamos hablando en abstracto, estamos hablando de algo que es utópico, que no es real. ¿Vos creés que las 303 unidades, además se establece ahí un número para hacer la suplencia, permitirían desarrollar el pliego si estamos hablando de los mismos servicios? No, ni ningún recorrido nuevo. Ni ningún recorrido nuevo. Ah, bueno, no se puede. De hecho, la Perlita rechazó la posibilidad de hacer el recorrido que entra en los hornos, y por eso lo hizo la 365. Porque los subsidios provinciales fueron obtenidos por la 365 y no por la Perlita para un recorrido comunal. Hay algo que yo lo dije, bueno, lo escribí, que para mí... revolucionario ha sido, Sí, perdóname, sí. decir, bueno, se interconecta Trujuy con Cuartel Quinto, viendo toda la población nueva que ya prácticamente está uniendo Ruta 25 con Ruta 23, haciendo un recorrido por el medio y teniendo otro eje, además de Gaona y además de la avenida Derqui y la parte que va por el costado de la brigada aérea. Eso hubiera sido revolucionario, hacer lo que va a ser muy necesario, que es la conectividad o una alternativa de conectividad entre Ruta 25 y Ruta 23, Sí. y que por ahí se conectara por el corazón de Trujuy la Ruta 23 con la Ruta 25. Eso sería, digamos, revolucionario, novedoso y visionario. Bueno, ¿sabés qué? Yo creo que eso es tener un plan urbanístico y de conectividad, es decir, saber que el servicio está para brindarle a aquellos que realmente lo necesitan. Yo lo que quiero saber, porque vos tenés conocimiento, es ¿cuántos municipios como el nuestro tienen esto? Es decir, 36 de o recorrido, más o menos sí. recorridos comunales, creo que ninguno. si ningún otro municipio tiene tantos en recorridos una sola comunales. empresa, estoy casi seguro que no. Bueno. Habría que ver en los municipios que son muy grandes, llamarle Mar del Plata o llamarle quizás Bahía Blanca, que son partidos muy grandes, municipios muy grandes. Yo le pregunto General esto, Pueyrredón. sí, yo le pregunto esto a Siguro porque en el comienzo del programa hablé del decreto ley 16.378, que es el que toma Gradín y compañía para decir, y reitero esto, que los servicios de líneas comunales podrán ser sometidos al régimen de la presente ley, esta, la 16.378, cuando su conversión en intercomunales mediante la extensión, ramificación o modificación de su recorrido resulte conveniencia pública. Esto está escrito, no lo estoy inventando, está escrito y además le permitía, y así está redactado, que el Poder Ejecutivo podía
aceptar una prórroga por el plazo de 10 años, tal cual es el contrato original que potencialmente podría ganar la Perlita. ¿Por qué traigo esto en la charla con Siguru? Porque la pregunta es, me hago si en algún momento la Perlita va a dejar de ser comunal, porque el propio mercado, si querés, del sistema lo lleva a ser todo intercomunal. Y de ser así, ¿en dónde queda el servicio? No, la realidad, lo hablamos varias veces, la Perlita o Moreno tiene muchísimos recorridos comunales porque tiene, siempre lo decíamos, una concepción igual que tienen los ferrocarriles ingleses. O sea, llevar todo, los ferrocarriles ingleses llevan todo al puerto. Bueno, también tiene una explicación. El medio de transporte más barato, por no decir gratis, es el tren. Sí. Y Moreno es un distrito que tiene una grandes necesidades básicas insatisfechas, entonces se converge con un boleto subsidiado también del transporte a la estación y de ahí se tiene acceso a los lugares de trabajo, digamos en Capital o Liniers o todos lados. Lo que sí hay una deficiencia de transporte en Moreno, que las líneas intercomunales no entran a los barrios, como así fueron entrando en cada uno de los otros distritos. Y creo que acá sí se demuestra un gran poder en función de los propietarios de la Perlita. Claro, se favoreció a la Perlita para que pueda ocurrir esto, ¿no? O quizás las otras empresas en lo que es el mercado del transporte, vaya a saber por qué no quisieron entrar en Moreno. Me quedan, creo, 4 minutos y no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte qué papel pensás tener vos como dirigente de la agrupación 17 de noviembre, pero además integrante del peronismo histórico, en un año de, como lo definí al comienzo, de tanta volatilidad, es decir, nadie tiene garantía de nada y entonces no existen certezas. Ahora, el que no empieza a jugar después no termina participando ni de semifinal ni de final, ni nada, si está en el banco. ¿Qué querés hacer vos o qué pretendés hacer vos este año? Desde lo personal te lo dije varias veces, te lo dije en este mismo programa. Yo creo que Moreno está tan deteriorado, está, digamos, tan destruido que precisa de varios de sus dirigentes que a veces, hasta despojado de los intereses personales, se junten para, de una forma u otra, en el caso mío, yo siempre digo, yo formo una parte, Walter decía, yo formo una parte de dirigentes que abrazamos un proyecto al lado de Mariano Bues, allá por el año 95, sí, y que teníamos la ilusión de, después de 20 años, no encontrarnos con el Moreno que tenemos hoy. A mí me da mucha tristeza y no reniego de lo que participé. Esto que me estás no era diciendo, lo que yo soñaba. Esto que me estás diciendo me lo dijiste el año pasado. Pero por eso, ahora, siempre te voy a decir lo mismo. Está bien, del otro tiempo, pero no esto de lo que te duele, sino de juntarse. ¿Se han juntado? ¿Se están juntando? Bueno, mirá, la realidad es que hay que poner primero las ideas o los objetivos comunes en función de, yo le digo, los problemas de Marquesina. Yo creo que Walter es un candidato joven, es un buen candidato, y creo que lo acompañan unos compañeros en el cual tenemos más coincidencias que diferencias. Bueno, también todo eso se tiene que acomodar en una estructura nacional. Claro. No es tan fácil. Pero realmente sí, yo creo que hasta del gobierno nacional se debería entender que Moreno se merece un cambio. Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, nos vamos. ¿A dónde estoy? ¿Ahí o allá? Acá. Bueno, la próxima semana estaremos con ustedes en un año que para mí es volátil y en la volatilidad creo que existen peligros. Y solamente los que tengan capacidad de analizar esos peligros no solamente harán la diferencia, sino que podrán darnos a nosotros algún tipo de luminosidad ante una oscuridad que por momentos nos cubre y no nos deja ver qué hay al final del túnel. Hasta la semana que viene, gracias por estar ahí.